Es un gran privilegio poderlos saludar en esta hora de la mañana, ya que estamos a las 11:37 aquí en el país de Guatemala. Nos sentimos muy gozosos, muy felices porque lo que el Señor está haciendo es algo especial en su pueblo. Sabemos que en este mundo pasaremos por el valle de sombra y muerte, pasaremos por muchos valles, pero el Señor ahí está siempre para guiarnos, para fortalecernos, para alientarnos, para transformarnos, para bendecirnos. El Señor ahí está dispuesto a bendecirnos, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es rechazar la bendición del Señor. Pero el Señor está dispuesto, como dijo el Señor en su palabra, el espíritu según está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que en los momentos difíciles que muchas veces pensamos y llevamos y pasamos, muchas veces pensamos que nuestra vida ya no tiene solución. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando estamos más solos, cuando el enemigo se aprovecha, y muchas veces decimos, nadie nos quiere, todos nos odian, nos humillan, nos desprecian. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y muchas de las veces pensamos que el gigante que está en nuestras vidas nos vence a nosotros. Pero si sabemos, la palabra del Señor nos dice y nos enseña que si nosotros confiamos en Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor, dice la palabra del Señor. Cristo nunca nos deja desamparados, sino que muchas veces el enemigo nos hace sentir solos, desanimados, despreciados. Y muchas veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero todo lo que hace el Señor es perfecto. Todo lo que hace el Señor es perfecto, todas las cosas que Él hace. Nos sentimos muy contentos, muy felices, porque le venimos a hablar sobre 5 principios para vencer los gigantes de tu vida. Con la historia bíblica de David y Goliat, podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a los grandes, a los gigantes. ¿Ven? A los grandes desafíos o gigantes que nos llegan en la vida. Y vamos a ver 5 principios, y estos principios son la importancia de conocer a Dios. Ese es punto número 1, la importancia de conocer a Dios. Debemos conocer las armas con las que contamos. Tenemos que conocer las armas que tenemos en nuestras vidas. Necesitamos conocer a nosotros mismos. Deberíamos conocernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos, oímos. No debemos de intimidarnos de lo que oímos y de lo que vemos. Nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Estos 5 puntos, lo que yo veo en la historia de David y Goliat. Y vamos a ver el primer punto. Y lo encontramos allá en 1 Samuel capítulo 17. Y dice la historia bíblica. Encontramos el relato de la historia de David y Goliat.
En Primera de Samuel, ya les dije, 17. Los filisteos enemigos fereos de Israel había desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron frente a frente en montes opuestos con el valle de Elá de por medio y esperaron por 40 días. Goliat, un gigante filisteo con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retirar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco. Imagínense que Goliat, si ustedes han leído toda esta historia del capítulo 17, dice que él medía 3 metros. Imagínense. Yo mido 165. Pero imagínense que si se atraviese algo de 3 metros, seguramente yo me voy a sentir el más pequeño en ese momento. Pero el Señor puso este gigante para que Él nos hablara. Oiga esto, para que están ordenados sus filas para la batalla. No soy yo un filisteo y no está ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente si es capaz de hacerme frente y matarme? Nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 8 al 9. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Lo encontramos ahí en 1 Samuel 17:11. David era el menor de 8 hermanos y sus 3 hermanos mayores estaban con él, con el ejército de Israel. Como había pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de batalla y llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. David era un pastor, así que dejó al otro pastor encargado de sus ovejas. Fue al frente de la batalla y se encontró con una situación, cada ejército en su monte, el valle en el centro y Goliat desafiando a los israelitas. A viva voz también escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era sorprendente, bajo exactamente 0. David se indignó. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Preguntó. Algunos que los oyeron fueron donde Saúl y éste mandó a llamar a David. Hablaron un rato y David logró convencer a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. Su
razonamiento, Dios lo había librado varias veces de animales salvajes. Y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Así fue como David enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató, armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad esas no eran la única armas de David. Veamos 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. La base del éxito de David era vencer un gigante. Él no se dio cuenta del gigante que él iba a vencer. Él se dio cuenta de la bendición y de la protección de Dios que él tenía. Punto número 1, David conocía a Dios. Ese fue el punto número 1 de David, que David conocía a Dios y David conocía todo del Señor. Imagínense, David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida, aunque era muy joven, probablemente un adolescente. Él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Imagínense, mis hermanos y hermanas, que David estaba en ese momento. David conocía el gran poder de Dios. Y David lo había pasado no solo en ese momento, sino que él sabía que el Señor lo iba a proteger de muchas cosas. Imagínese que si usted se hubiera encontrado un oso, seguramente usted sale corriendo. Si usted se encontrara un león, seguramente usted sale corriendo. ¿Por qué? Porque si usted se queda ahí, seguramente lo come. Pero David se enfrentó a un león como también a un oso, porque se estaba llevando su oveja. Y realmente, mis hermanos, que David conocía el gran poder de Dios. El punto número 1 que nosotros debemos de vencer al gigante de nuestra vida, punto número 1, es que nosotros conozcamos a Dios. Y ustedes se preguntarán, hermano, ¿por qué o cómo debemos de conocer a Dios? Por su grandeza, por su protección, por su mano poderosa, por la sanidad que ha hecho con nosotros, por todas las cosas, todo esto. Nosotros nos damos cuenta del gran poder de Dios. Como un pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios le había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Y usted dirá, ¿será cierto? Vayamos allí en el mismo libro de Primera de Samuel 17:37. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Yo no les estoy hablando mentiras. Está bíblicamente. Y yo te vengo a traer algo bíblico. En decirte, has experimentado
el poder de Dios en tu vida? Amén. Esto es una pregunta que yo te hago. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? Seguramente todos. Recuerda situaciones específicas en que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema. Se fortaleció tu fe. Amén. Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia. Ha crecido tu confianza en Dios con el paso de los años, o te has alejado. El Señor no nos pasa por una batalla porque tal vez pensamos que Él no nos ama. No, mis hermanos, el Señor nos pasa por una batalla porque Él sabe lo que hace. Y vemos la palabra del Señor que cuando nos habla y nos enseña que el Señor es fiel. Medita en Salmo 121, afirmate en la confianza de que tu seguridad viene de Dios. Amén. En Salmo 1:21, recuerda que tu confianza viene del Señor y tu seguridad viene del Señor. Punto número 2. David conocía sus armas. Saúl le ofreció a David su uniforme de batalla, sus armas, pero David no quiso usarlas. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario. Amén. Diario, para proteger a sus ovejas, su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servía y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fuera más efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa. Oiga esto. David conocía su arma más poderosa en el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de oveja. Por eso estaba tan seguro de que consiguiera la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario. Y usted dirá, ¿será cierto lo que David pasó? En el mismo libro, solo que en el capítulo 17, versículo 45 dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor todo Dios, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, aunque tú has desafiado. David tenía un arma poderosa, pero no era la onda que él tenía. David conocía que su arma poderosa era en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es el segundo principio
que David tenía para vencer ese gigante, conocer el arma que él tenía, la arma poderosa. Y David tenía un arma poderosa con tan solo mencionar el nombre de Jehová de los ejércitos, al que el gigante ha provocado. Solo con mencionar eso, él salió ganando. Y muchas de las veces nosotros nos sentimos muy solos. Y sentimos que no tenemos ninguna arma. ¿Conocen la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? ¿Conoces tú la armadura que Dios te ha provisto? Lee Efesios 6, 10 al 18 y permite que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado, para que puedas vencer en los momentos de prueba, de tentación o de dificultad, llegar en tu vida. Que llegan a tu vida. Aprendamos sobre la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, nos enseña el Señor cómo utilizar esa armadura y cómo deberíamos de pelear y quiénes son nuestros enemigos y con quién deberíamos de batallar. El Señor nos ofrece muchas armaduras. Estudia el pasaje que habla sobre el poder del nombre de Dios, tales como los que encontramos en Proverbios, capítulo 18, versículo 10, Hechos 4, 5 al 13 y Marcos 16, 17 al 18. Ahí encontramos el poder del nombre de Dios. Y punto número 3, y con esto terminamos. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad. Sabía cuál era su distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando el león o el oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Primera de Samuel, capítulo 17, 34 al 36. ¿Conoces los talentos, dones, fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria?
Dios ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? ¿Qué significa y cómo usarlos? 4. David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta Saúl, que era el rey de Israel, el hombre más alto entre todos los del pueblo, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de ese temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar, ni por la estatura, ni por los gritos. David se concentró en algo en que los demás no se fijaron. La parte de Goliat que estaba sin proteger ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, concentró su atención en acertar ahí, dar un buen golpe justo en ese punto, y así lo venció. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4. Aprovecha las oportunidades que Dios pone en tu vida. ¿Te enfocas en la puerta que Dios abre ante ti o en lo difícil que parece? Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día por recibir el ánimo necesario. O te quejas o te dejas llevar por pensamientos derrotistas y creencia de que no podrás hacer la cosa. ¿Amén? Y muchas veces nos sentimos solos, desesperados y afligidos. Aprovecha ese tiempo, esa oportunidad que Dios pone en tu vida. Que Dios te va a ayudar en los momentos más difíciles. 5. David tenía un propósito: que Dios fuera glorificado. La gloria sería para Dios. Su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios
librando a sus hijos del mal. La forma en que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas humanamente hablando, sin embargo, sus armas son las más efectivas porque vienen llenas del poder con su bendición y nos llevan a glorificar su nombre. Primera Samuel 17:47 dice: todos están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Haz todo para la gloria de Dios, o te envases con tus logros. Habla de las cosas que Dios hace en tu vida. ¿O prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, tu fuerza o tus destrezas? Haz un recuento de cosas inexplicables que has visto a ver, inexplicables que has visto en tu vida. Provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría de tu salud. Da la gloria a Dios, agradece al Padre y cuenta a otros sus maravillas. Estos son cinco principios para poder vencer los gigantes de vuestras vidas. Estos 5 principios nos ayudan a comprender la gloria de Dios y el poder de Dios. Esperando que tú salgas bendecido de estos 5 principios que acabamos de ver. Dios te bendiga, te saluda tu servidor, esperando que tú te goces cada día y que tú puedas recibir la gloria del Padre en tu vida. No permitas que el enemigo ponga en tu mente que tú no los puedes vencer. Vénzalos. Siempre en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vence todo gigante que llega a tu vida y verás la gloria de Dios en tu vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder hablarles sobre estos 5 principios para vencer todo gigante de vuestras vidas. Los animo con todo el corazón, animo siempre, esperando que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.